Bien, creo que ya estamos al aire en Facebook. Sí. Entonces, bueno, hola, buenas noches a todas las personas que en este momento nos acompañan a través de la página de Facebook de Aluvión y buenas tardes o buenos días a quienes verán esta grabación más adelante. Entonces, el día de hoy nos encontramos con Rodrigo Bastidas Pérez y María del Rosario Acosta para conversar sobre la novela de ciencia ficción Barranquilla 2132, una novela escrita por el autor bogotano José Antonio Osorio Lizarazo y publicada originalmente en Barranquilla en 1932. Este evento del día de hoy hace parte de todo un mes conmemorativo que Aluvión decidió hacer a raíz del primer cumpleaños número 10 o de esta década que se cumple desde que Laguna Libros en el 2011 decidió reeditar y publicar de nuevo esta obra después de 80 años de haber sido publicada originalmente sin una segunda edición y con un pequeño tiraje. Entonces nos parecía importante celebrar esta novela y celebrarla precisamente sometiéndola a discusión, conversando con ella, problematizándola, etc. Entonces, el día de hoy vamos a estar conversando alrededor de 1 hora y cuarto. Ay, bueno, se me olvidaba mencionar que hace 2 semanas Farideh Lugo, que es la directora de la editorial independiente Macandal, estuvo conversando, fue el primer evento de este mes conmemorativo, estuvo conversando con Pedro Carlos Lemus, el actual editor de Laguna Libros, sobre ese proceso de edición de la novela que se dio en el 2011 y luego las posteriores reediciones que ha tenido la novela, que ha sido pues muy exitosa en ventas, y algunos de los retos que en ese momento enfrentaron los editores de Laguna Libros pues a la hora de volver a publicar la obra. Esa conversación ya se encuentra en nuestro canal de YouTube por si alguien más adelante quiere ver esa grabación. Ahora sí, hoy vamos a estar conversando alrededor de 1 hora y cuarto aproximadamente, allí vemos cómo nos va, pero antes de iniciar la charla y de darle la palabra a nuestros invitados, quisiera presentar a Rodrigo y a María. Entonces, inicio con Rodrigo Bastidas Pérez, quien nació en Pasto y es docente, editor y antólogo. Tiene un doctorado en literatura y una maestría en estudios literarios y ha trabajado como profesor en universidades colombianas y mexicanas. En 2017 publicó con la editorial Planeta las antologías de ciencia ficción colombiana, Relojes que no marcan la misma hora y Cronómetros para el fin de los tiempos. En 2020 ganó una beca de investigación otorgada por IDARTES para redactar una historia crítica de la ciencia ficción colombiana titulada Una prehistoria nueva, la cual será pronto publicada, si no estoy mal, con Filomena Edita. Actualmente es editor general de Ediciones Vestigio, un proyecto independiente que se enfoca en la publicación de ciencia ficción y narrativa extraña o del llamado New Weird. Por su parte, María del Rosario Acosta es doctora en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, trabaja como profesora de estudios latinoamericanos en la Universidad de California, Riverside. Sus principales áreas de investigación son la estética y la filosofía del arte, la filosofía política, el romanticismo, el idealismo alemán y más recientemente los acercamientos filosóficos al trauma y la memoria en América Latina desde una perspectiva decolonial. Ha escrito numerosos ensayos, artículos y libros sobre la obra de autores como Schiller y Hegel, al igual que sobre filosofía, arte y memoria en Colombia. Actualmente trabaja en un proyecto de investigación titulado Gramáticas de lo inaudito, pensar la memoria después del trauma, el cual será publicado como libro por la editorial Herder el año que viene. Entonces, bueno, dicho esto, es evidente que hoy nos acompañan 2 grandes investigadores y pensadores y me alegra mucho poder conversar con ustedes sobre esta novela tan fascinante y tan problemática como lo es Barranquilla 2132. Entonces, después de esas formalidades, me gustaría comenzar dándole la palabra a Rodrigo
para que nos cuente un poco sobre el lugar de Barranquilla 2132 en la historia de la ciencia ficción en Colombia, y a partir de esa puesta en situación o de ese contexto histórico que Rodrigo nos ayude a bosquejar, me gustaría que tanto él como María del Rosario se fueran desplazando hacia la pregunta por los conceptos de ciencia y de modernidad que imperaban en Colombia en ese momento y la manera en que estos se ven reflejados en la novela. Entonces, bueno, tienes allí la palabra, Rodrigo. Hola, hola Tony. Hola María del Rosario, ¿cómo estás? Es un honor para mí estar aquí acompañado de ustedes dos. Y bueno, voy a aprender un montón. Hemos tenido una serie de charlas previas que han sido enriquecedoras para hacer esta lectura. Y bueno, muchísimas gracias a las personas que están viendo el video. Y bueno, digamos que hay algo muy particular frente a Barranquilla 2132 y justamente tiene que ver como con este proceso editorial que tuvo la editorial Laguna, que nombró a estas tres novelas que sacó, tanto a la de José Félix Fuenmayor como a la de Osorio Lizarazo, como a la de Los viajes en Cepelines, que tendrán año en lugar 2009, como la prehistoria de la ciencia ficción. Y a partir de ese nombre editorial, digamos que los libros se convirtieron también, como que ese mote o ese título editorial se convirtió en algo que entró al espacio historiográfico literario de la ciencia ficción. Entonces los tres libros, digamos, entran en ese espacio que es llamado la prehistoria de la ciencia ficción, que se caracteriza por qué, digamos, cuáles son sus características principales, muy generales. Y las primeras es que son obras que se hacen en la costa colombiana, las tres. Por un lado, eso es muy interesante porque ya está apuntando a ciertos elementos de la modernidad, como lo decía Tawny, que me parecen importantes. Segundo, están escritas en la segunda y tercera década del siglo XX, y también esa marca temporal es muy importante porque, a ver, hay que tener en cuenta algo. Muchas veces se ha dicho como que la obra de Osorio Lizarazo es importante porque es pionera en la ciencia ficción. Entonces, como que se centran de una u otra manera en el artificio narrativo usado por Osorio Lizarazo de hacer que este hombre vaya 100 años en el futuro, y dicen, güey, esto ya es ciencia ficción. ¿Por qué 100 años en el futuro? Futuro igual ciencia ficción, ¿no? O sea, como ¡prá! Pero yo creo que es muy importante ir como mucho más allá de este artificio literario. 200, ay, perdón, me corrige María del Rosario que son 200. Por eso estudié literatura y no matemáticas ni ingeniería. Entonces, bueno, hay un artificio, y ese artificio, digamos, lo conecta con la ciencia ficción y con este mote de la prehistoria. Y es muy importante porque no solamente hay que entender este libro a partir de este artificio narrativo, sino también del momento histórico en el cual fue escrito. No es gratuito que a partir del inicio del siglo XX, es decir, desde 1900, y hablamos en algún momento en una charla previa sobre, por ejemplo, el cuento de Soledad Costa de Samper, Bogotá, año 2000, una pesadilla, que si bien se empieza a escribir en 1890 y pico, realmente se publica como su versión final en 1905, y hay que enmarcar estas obras, tanto la de Soledad Costa de Samper como estas tres obras de la prehistoria de la ciencia ficción, como un momento específico en el desarrollo de la modernidad, por un lado, pero también de unos procesos literarios que están tratando de reflejar, problematizar, hablar y se conflictúan a la larga con esta modernidad. Entonces, yo creo que la importancia de la obra de Osorio Lizarazo, de esta novela de Osorio Lizarazo, en parte, no solamente, se debe justamente a esa datación histórica que da cuenta de un momento específico de cómo dentro de la literatura se está tratando de reflejar, mostrar o problematizar o criticar, ¿no? En un punto, cómo está llegando, de qué manera se está dando la modernidad en Colombia. Pero no quiero hablar mucho más, porque me gusta escuchar a María del Rosario también, así que dejo que María del Rosario siga. Vale, Rodrigo, gracias, y gracias, Tawny, a todas las que están presentes y a las maravillosas pensadoras que están detrás del proyecto de Aluvión por invitarme a esta conversación tan fascinante, que además, mejor dicho, yo pensaba que podía hablar de cualquier cosa menos de ciencia ficción,
Es como lo último que se me ha ocurrido hablar. Pero justamente a eso quiero apuntar, que a lo que estaba diciendo Rodrigo, que este libro, por supuesto, yo personalmente no lo puedo leer desde la experticia de la literatura de ciencia ficción, pero sí desde lo que Rodrigo estaba diciendo al final, es decir, del recurso de la ciencia ficción para llevar a cabo una crítica del presente con este, digamos, recurso literario de un futuro, que desde el comienzo, cuando comenzamos a hablar de esto, decíamos que es un futuro realmente entre comillas, y que es muy interesante como narrador. Osorio Lizarazo tiene ese momento brillante de pensar, ok, la novela arranca con este cuerpo conservado del pasado 200 años después, que además le permite tener esa perspectiva de un pasado en la novela, del presente de Lizarazo, también pasado para nosotros, lectores de la novela, de un futuro imaginado, que es imaginado, pero que por el otro lado es una proyección, como lo estaba diciendo Rodrigo, tanto de los temores como de las esperanzas de una época que es esa época de comienzos del siglo XX. Y a eso yo añadiría que, bueno, y el cuento de Soledad Costa de Samper, que yo no lo conocía y que Rodrigo lo mencionó y nos lo envió, es absolutamente fantástico. Tendremos que hacer otra sesión solo para hablar del cuento de Soledad Costa de Samper. En algún momento quizás habría que mencionarlo en relación con la pregunta que Tawny también tiene aquí, y es la pregunta del feminismo de Osorio Lizarazo en esta novela. Pero a lo último que quería apuntar antes de continuar la conversación con ustedes es al hecho de que en todo caso hay que tener en cuenta quién es este personaje, quién es Osorio Lizarazo. Y estamos en 1932 en Colombia. Y él va a fundar un periódico gaitanista. Entonces aquí hay todo un trasfondo político que además es el trasfondo político de Barranquilla de 1932, que tampoco es, digamos, algo a lo que hay que desatender en el momento de leer la novela, que también me parece fundamental, porque la novela como tal no es un manifiesto político de ninguna manera. De hecho, aunque la política es un tema, no es el tema principal de la novela, pero sí hay allí una crítica política entendida en sentido amplio y una reflexión histórica sobre, que yo también diría cargada, por supuesto, política de su propia época, que me parece fundamental. Y diría, solo para terminar, que realmente tenemos tres temporalidades, al menos encontradas en la novela, porque no hay que olvidarse que la novela es este personaje que viene de 1932, que aparece en 2132, pero está en el trasfondo todo el tiempo la gran crisis del 2000, que es nuestro propio presente. Entonces, leer ahora Barranquilla 2132 es leerla desde ese intermedio, esa temporalidad intermedia que también Osorio Lizarazo imaginó como momento de crisis absoluto, que tiene que llevar a una completa nueva civilización, forma de vivir, en la que, como lo dice el bello título que decidieron las editoras y pensadoras de Aluvión ponerle, solo el río permanece. Bueno, yo voy a seguir con el contrapunto. No, yo voy a seguir con el contrapunto de lecturas porque me parece sumamente interesante lo que María del Rosario está hablando, porque esas tres temporalidades tienen que ver muy claramente con una esperanza, pero un temor de qué es lo que está ocurriendo con la llegada de la modernidad. Recordemos que tanto en toda América Latina, realmente desde 1900 hasta 1910, incluso 1920, se produjeron en las grandes capitales de América Latina una serie de eventos que eran justamente las conmemoraciones de los centenarios. Y esas conmemoraciones de los centenarios que ocurrieron en Buenos Aires, y ocurrieron en La Habana, y ocurrieron en las grandes capitales, en Lima también, incluso fue en ese momento, pensémoslo, que aquí en Bogotá, yo estoy en Bogotá, entonces por eso digo aquí, aquí en Bogotá se hizo el Parque Centenario, el Parque de la Independencia, es decir, hubo una serie no solamente de conmemoraciones de, ok, estamos a 100 años de la independencia, sino que hubo una intervención urbanística y una intervención industrial. En el Parque de la Independencia, en Bogotá especialmente, y perdón por referirme a Bogotá cuando el texto es de Barranquilla, pero
entra en la misma idea. Cuando se empezaron a celebrar las festividades del centenario, en el Parque de la Independencia se hicieron una gran cantidad de edificios y una gran cantidad de como espacios que trataban de mostrar cómo Colombia se iba a industrializar. Claramente, como al kiosco que mejor le fue al de la cerveza, porque había colas gigantes, esto está como así, como documentado, entonces era como, todo el mundo estaba en el kiosco de la cerveza, que era la cerveza Bavaria, pero que en ese momento era la cerveza Coop, y había mucha gente en esa cola, pero lo que se estaba proponiendo en estas fiestas, ojo, en 1900 además llegó el primer carro a Bogotá, ¿no? Y ese primer carro que la gente ve, se sabe también por algunos textos que quedaron ahí que, por ejemplo, Soledad Costa de Samper estuvo en esa celebración y vio el primer carro, y después de ver el primer carro salió a escribir una crónica sobre eso. Entonces, piensen que lo que hay con esta celebración del centenario de la independencia es mientras nosotros estamos como en la independencia pensando en el pasado, de qué fue lo que pasó para revisitar ese pasado de una u otra manera, cuando se celebran las fiestas del centenario, hay una forma de revisitar el futuro, que es justamente lo que María del Rosario decía. Entonces hay una implantación de la idea del futuro, pero hay una implantación de la idea del futuro que de una u otra manera está pensándose, como en algún momento lo nombra Santiago Castro Gómez en un libro, o en otro momento lo nombra Paul Virilio, pero hablando como de un modo mucho más global, sobre la implantación de la época de la velocidad. Y ahí, cuando hay un futuro veloz, ¿no? Cambia también la idea y cambia también como la forma de concebir el tiempo. Entonces me parece muy interesante lo que dice María del Rosario, porque esas tres temporalidades están ahí claramente. Es una temporalidad que se preocupa por un nuevo tiempo, no solamente del futuro, sino un nuevo tiempo del moverse, ¿no? De la velocidad, del qué es lo que está pasando, y yo creo que eso forma parte importante del libro de Osorio Lizarazo. Pero ese era mi contrapunto, quería simplemente decir ya. Sí, bueno, no sé si María del Rosario quiera agregar algo, pero bueno, digo que allí hay varias cositas, como todo está conectado, obviamente, en las que se me fueron adelantando, porque justamente la siguiente pregunta va a apuntar un poco a ese recurso, entre comillas, que Osorio Lizarazo utiliza en esta obra, a diferencia de la mayoría de recursos que empleó en el resto de su obra novelística, y por supuesto también en sus crónicas. A mí me gustaría que nos detuviéramos un momento en la figura de Osorio Lizarazo y cómo ha sido leído a nivel nacional, aunque fundamentalmente a nivel capitalino, porque es un escritor de todas maneras bogotano, y que se conoce mucho más tanto por ser bogotano y porque la mayoría de su obra apela a la capital, como bueno, por ya también otras cuestiones, digamos, sociales de mayores lectores concentrados allá, etcétera. Pero este es un autor que ha sido principalmente conocido por una novela que se llama El Día del Odio, que es de 1952, y que es una novela que reacciona e interpreta a su manera el clima social que se da en Colombia a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, y pues por supuesto esta novela fue prontamente catalogada bajo la etiqueta de novela de la violencia, y se empezó a conocer también a Osorio Lizarazo como un autor de la violencia. Él también es conocido por esa obra periodística y por unas crónicas de una crítica social bastante interesante y compleja, que han sido recogidas en libros como La cara de la miseria. Pero lo que él va a desarrollar acá me parece que es diferente, precisamente por esa utilización o ese recurso de la ciencia ficción como herramienta crítica, que le va a permitir pues plantear unas preguntas y unas reflexiones de alcances tal vez más amplios, podría uno decir, frente a las posibilidades, o no sé si más amplios, pero distintos, frente a las posibilidades que puede tener una literatura, entre comillas y entre comillas muy grandes, llamada realista, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarles a ambos cómo ven o en qué consisten esas críticas, y pues las hago en plural porque creo que son varias, esas críticas políticas y sociales que él está planteando en esta novela, y también cuáles son los límites
tanto del recurso a la ciencia ficción como herramienta crítica, como los límites igual de la crítica que Osorio Lizarazo está llevando a cabo en esta novela en específico, porque a mí me quedó retumbando en la cabeza algo que conversábamos hace poco, previamente, y que tanto Rodrigo como María del Rosario mencionaban, y es como aunque hay unas poderosas reflexiones, digamos, subversivas sobre el sistema político colombiano, también hay, o puede uno pensar que hay un mantenimiento de ciertos status quo, por decirlo así. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese recurso de Osorio Lizarazo en esta novela, y también cómo ven sus límites y en qué consisten como esas múltiples críticas por donde ustedes las quieran agarrar? Bueno, comienzo como con un pedacito de la súper pregunta, porque podríamos, yo creo que quedarnos hablando mucho más tiempo de esto. Pero a mí algo ahora, revisando otra vez la novela para nuestra conversación de hoy, algo que me sucedió es que me di cuenta, y no sé si es la misma experiencia que tuvieron ustedes al leerla, pero definitivamente es la experiencia que tuve yo al leerla esta vez por segunda vez, y es que la novela misma tiene una estrategia que yo creo que performa en la experiencia que produce en el lector el tipo de crítica que Osorio Lizarazo quiere comunicar. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en digamos, en esta irrupción de este hombre del pasado en el futuro, lo que primero pareciera suceder es la admiración por parte de esta persona del pasado, de todo lo que el futuro ha logrado, ¿no? Y entonces uno empieza como lector a sentir, wow, digamos, el autor lo que quiere comunicarnos es que va a haber una gran crisis terrible, que la sociedad y su afán de progreso y en su uso equivocado de la tecnología, porque no creo que él tenga una crítica a la tecnología per se, sino como a usos equivocados de la tecnología, y pues habrá que ver qué piensa él que es equivocado. Hay cosas divertidas, cosas muy a punto con nuestra realidad, pero poco a poco uno comienza a sentir que esa admiración de este hombre que proviene del pasado comienza a mermar, y que poco a poco comienza él a evaluar la situación de ese presente del futuro y a echar para atrás sus primeras reacciones de admiración frente a lo que está viendo, a lo que lo está rodeando, a lo que está ocurriendo. Y esto me parece muy interesante porque es como una conversación crítica que el autor casi que tiene consigo mismo. Como cómo desarrollar una conversación en la que, por supuesto, me siento profundamente decepcionado en mi presente. Encuentro en mi presente unos elementos que tienen un potencial increíble, pero a la vez, como lo estaba diciendo Rodrigo, unos temores muy grandes de hacia dónde puede llevar esto. ¿Cómo lidio con todo eso a la vez? ¿Cómo desempaco esa sensación de estar en un presente que a la vez que me promete mucho, me atemoriza profundamente? Y creo que el recurso nuevamente literario de hacerlo a través de la experiencia de alguien que primero se admira y luego poco a poco se va aterrorizando, yo creo que literalmente aterrorizando, de a qué ha llegado la humanidad debido precisamente a cierta interpretación de lo que es ser humano y de la relación de esos ser humano con la naturaleza, que es algo que sabemos que además le interesa a Tony y ojalá alcances a hablar de eso. Como poco a poco la novela entonces nos va guiando a un lugar en el que uno todo el tiempo se está esperando, ojalá este pobre hombre o se muera, porque comienza con el anuncio de que va a morir pronto, que ese, digamos, cuerpo resucitado no es capaz de vivir por mucho tiempo, o logre encontrar algún recurso para volver a su pasado. Básicamente está uno como esperando algo similar a eso. ¿Por qué digo todo esto? En respuesta, como primer intento de respuesta a lo que dice Tony, porque creo que eso muestra tanto el potencial como las limitaciones mismas de la crítica de Osorio Lizarazo. Es decir, que en el fondo lo que está aquí de por medio es una visión de su propio presente, que como lo decía Tony, es una visión que busca ser realista, que busca ella misma expresar tanto los temores como los deseos, y que en ese proceso lo que es interesante es encontrarse con, más allá de la voluntad de Osorio Lizarazo, con quién realmente es Osorio Lizarazo. Una mirada, que en todo caso es una mirada privilegiada,
de una persona comprometida políticamente con unas ideas políticas que en ese momento en Colombia prometían mucho y eran muy atacadas. Entonces es también muy valioso que sea una persona que busque defender un tipo de ideas políticas que no eran tan populares como sabemos que no lo eran y que no siguen sin serlo hoy en día. En eso las cosas no han cambiado mucho, desafortunadamente, y que en el proceso también busca imaginarse cuál sería la salida más adecuada, y aquí sí pienso la salida social, política y cultural más adecuada para ese momento histórico que él está percibiendo. Y creo que al final de la novela lo que tenemos es el diagnóstico radicalmente negativo. ¿Cuál es el tipo de cultura en la que no debemos caer? ¿Cuál es el tipo de humanidad a la que no deberíamos apostarle? Y creo que en eso hay como mucho potencial en la mirada de Osorio Lizarazo a través de la novela. Voy a dejar por ahora y entrar en más detalles y quitarle la palabra a Rodrigo, que tiene muchas cosas que decir. No, no, porque ya me quitaste todo lo que iba a decir. Entonces, creo que se congeló un poquito María del Rosario, pero voy a continuar. ¿Sí me escuchas, Tawny? Sí, ok. Creo que María del Rosario se congeló un ratito por cuestiones de internet. Hay algo que yo quisiera... Ya, María del Rosario, volviste. Ya, ahí estás. Hay una cosa, también la pregunta es gigantesca, pero yo quisiera retomar una cosa sobre quién era Osorio Lizarazo, y para eso quisiera conectarla, esta novela de 2132, no con El Día del Odio, sino con una novela anterior, que es La Casa de la Vecindad. En La Casa de la Vecindad, que tiene como esta idea de este personaje que tiene que estar pasando por una serie de lugares que habita, pero que tiene esa narración de crónica de qué es lo que está ocurriendo con un personaje popular a través de una forma de crónica novelada, digámoslo así, de personas de estratos bajos que tienen que estar como viviendo una cotidianidad de rebusque. Pero, ¿cómo se inicia esta novela? La novela de Osorio Lizarazo, La Casa de la Vecindad, se inicia con un tipógrafo que es reemplazado por una máquina. Y el hecho de que sea reemplazado por una máquina y eso haga que él pierda el trabajo es como el disparador de absolutamente toda la novela. No soy Osorio Lizarazo, por lo tanto no puedo afirmarlo, pero imagino que hay como una reflexión sobre cómo este problema de la maquinización y de cómo, tal como María del Rosario decía, el problema sobre esa tecnología que puede ser bien o mal utilizada, pero dentro de un entramado social, de una u otra manera, pareciera que le ocupa en ese momento a Osorio Lizarazo. Pensemos que La Casa de la Vecindad está 2 años antes nada más, pero que intenta no verlo ya necesariamente solo como una transformación dentro de un sujeto, elemento que ya investigó y que ya narrativizó en su anterior novela, sino que intenta extrapolarlo hacia un evento, hacia una transformación social. Obviamente, esa transformación social, el artificio narrativo que le va a servir para eso, para ver cómo la maquinaria, el desarrollo, etcétera, va a tener una serie de efectos dentro de una sociedad y ya no solamente dentro de un individuo, justamente va a ser la ciencia ficción. Es decir, pensemos que la estructura de Barranquilla 2132 es una estructura clásica de la ciencia ficción. No es como, uy, Osorio Lizarazo se imaginó, qué tipo tan genio, se imaginó que alguien se congelara y se despertara 200 años en el futuro. Eso está desde Futurama, pero muchísimo antes de decir como que Futurama es un Barranquilla 2132, hecho por Matt Groening. Pero antes de eso, está en un libro muy famoso de H.G. Wells que se llama Cuando el dormido despierte. Y es un libro que seguramente, insisto, no tengo pruebas de ello, pero estoy absolutamente seguro que Osorio Lizarazo leyó o que al menos tenía un referente estructural de esa obra de Wells, pero tampoco Wells se lo inventó. O sea, como que es una tradición literaria de la ciencia ficción, o es un artificio que sirve mucho, ¿no? En la ciencia ficción. En algún punto, digamos que la estructura que se ha utilizado en la novela utópica tiene que ver con el espacio. Es decir, como un barco, y pensemos en Utopía de Tomás Moro, el barco se pierde por una tormenta y este sujeto llega a una isla desconocida.
Entonces se puede llegar a un lugar espacial. No se sabe cómo se llega, pero se llega a ese otro lugar que permite el descubrimiento del otro lugar y la persona que llega abre los ojos y descubre una nueva sociedad, ¿no? Y eso permite un poco la novela de ideas. Lo que va a ocurrir con la ciencia ficción es que ese desplazamiento se hace temporal. Entonces, imaginémonos que es un barco temporal que sufre una tormenta y la persona se pierde y llega a un mundo temporalmente distinto y abre los ojos para ver eso. Entonces, digamos que funciona dentro de las mismas estructuras de la ciencia ficción, / utopía, / distopía, clásicas, pero lo que le interesa a él, este artificio, es justamente para poder pensar el maquinismo de ese momento y cómo el maquinismo y unas promesas de desarrollo y unas promesas de modernidad se van a ver o no cumplidas en ese futuro que él extrapola a los 200 años. Pasando así, y ya con esto cierro, si a mí me dan cancha, hablo 5 horas. Pensando en esto, simplemente quería complementar cómo de una u otra manera hay una idea de modernidad que está burbujeando todo el tiempo dentro de la cultura a inicios del siglo XX y que está, tal como María del Rosario decía en su intervención, hay alguien que no sabe qué hacer con todo eso y entonces está frente a la maravilla, pero también frente a las transformaciones sociales que trae ese desarrollismo / tecnología, dependiendo del uso social o sí, depende del uso social que tenga esa tecnología dentro de lo político y dentro del sujeto y dentro. Y es por eso, creo yo, por lo que Osorio Lizarazo utiliza la ciencia ficción, porque le sirve como una especie de novela de ideas. Pensemos que H.G. Wells, como Aldous Huxley un poquito antes, describía su ciencia ficción inicial como novela de ideas. Entonces decía, ¿cómo hago para poner a dialogar dos ideas? Me invento una novela, cada personaje representa una idea opuesta, digámoslo así, y los pongo a charlar, y entonces no hago un aburrido paper como los que hacen ahora, bueno, no sé, el Rosario debe hacer papers divertidos. No, no, seguro entonces no hago un paper, sino que hago una novela poniendo estas ideas a dialogar como forma de argumentación. Y yo creo que sin ser un manifiesto, como dijo María del Rosario, político, sí se expresa como una especie de novela de ideas a partir de esa estructura de la ciencia ficción. Sí, no, y yo creo que igual, ciertamente sin pensar que la novela en efecto es un manifiesto político, sí puede observar uno que hay unos capítulos, por ejemplo, ese capítulo 8, si no estoy mal, es todo un desarrollo obviamente narrado por el protagonista, Rogers, y por el narrador mismo de la obra para pensar con cierto detenimiento y hacer una crítica que me parece interesante y minuciosa a la democracia colombiana y pues obviamente en consonancia con el gaitanismo del autor, a esas estructuras, digámoslo así, oligárquicas del sistema político colombiano. A mí hay algo que me llamó mucho la atención y lo menciono así de paso antes como de dar lugar a otra arista de esta pregunta por las críticas que Osorio Lizarazo esboza. A mí me pareció muy interesante que él hace también una crítica muy fuerte al modelo, entre comillas, comunista soviético, cuando dice que este de todas formas tiene una idea de progreso que también está centrada en el maquinismo y en esa búsqueda de reemplazo del trabajador por la máquina. Entonces, me parece muy interesante pues que en ese capítulo confluyan un poco esas críticas a dos sistemas políticos aparentemente muy distintos, pero de alguna manera conectados por ciertas nociones de modernidad y de progreso muy propias de ese momento histórico. No sé, igual si quieran ahorita comentar algo más sobre este asunto del maquinismo. Rodrigo, lo veo con... Sí, no, simplemente algo chiquitito que habíamos hablado antes y que me parece importante nombrar, que otro de los contextos históricos con los cuales tenemos que entender la obra es el espacio de las vanguardias, es decir, las vanguardias de inicios del siglo XX, y entre esas vanguardias y todo este montón de ismos tenemos como las propuestas también, no solamente del dadaísmo, etcétera, sino también expresiones artísticas tan particulares como el futurismo
o el constructivismo, y estas expresiones, tanto el futurismo como el constructivismo, también están como haciendo o jugando una serie de diálogos muy interesantes con las propuestas políticas que se está haciendo. Y yo creo que esas críticas tanto a la democracia, al comunismo, es decir, como todo este juego que se está dando ahí, es un juego que también está incluido dentro de todas estas representaciones que se están dando y cómo el arte está dialogando de una u otra forma con la política. La idea de el futurismo, por ejemplo, que es clarísimo, en el futurismo de Marinetti, etcétera, y cómo finalmente tuvo todas las conexiones con el fascismo en Italia, de cierta manera está también mostrando una visión muy particular de cómo la máquina, el arte y la política están como dialogando en esos tres espacios para tener, y yo creo que Osorio Lizarazo está ahí también metido en esta literatura como una literatura que a la larga es una literatura comprometida políticamente hablando, ¿no? Insisto, María del Rosario decía, y muy claro, no es un manifiesto, Downey lo repitió, y yo lo repito para recalcar que esto no es un manifiesto político, pero eso no significa que no tenga diálogos muy activos con la política, y que esos diálogos muy activos tienen en cuenta la visión de una literatura que posteriormente Sartre va a llamar literatura comprometida y todo este montón de cosas, pero que tienen una injerencia mutua, ¿no? Arte, literatura, y política. Y me parece que eso también está muy puesto dentro de la obra de Lizarazo, y ya, era esa. Sí. No sé si María del Rosario quisiera decir algo. Yo quería igual introducir esta pregunta por esa masculinización de la mujer, que a mí me sorprendió muchísimo cuando el narrador comienza pues a mostrarnos una sociedad que dice Osorio Lizarazo ha llegado a ser igualitaria en la medida en que las mujeres y los hombres tienen los mismos oficios, aunque por supuesto nunca vemos en la novela la jefe de policía, ni vemos a la periodista, ni vemos a la médico, etcétera, pero supuestamente están allí, ¿no? Aunque aparecen como manada y se dicen, allí están las mujeres masculinizadas. A mí me pareció muy curiosa la forma en que él va pensando y cuestionando y dialogando consigo mismo a lo largo de la obra, y creo que allí hay unas conexiones interesantes que uno podría hacer con el cuento de Soledad a costa de Samper que Rodrigo mencionó y que nos compartió a María del Rosario y a mí, y que también pues da cuenta de esos temores que ambos mencionaban al principio de la conversación, ¿no? Como ese diagnóstico de la época y la pregunta por qué viene o cómo se van a desarrollar ese yugo o esa posición de subalterno al que él reconoce que la modernidad ha situado a la mujer. También hay un temor muy fuerte como a esa pérdida de la función que, entre comillas, ¿no? Igual esta categoría de la mujer es un poco extraña. Esa función que va a cumplir la mujer o las mujeres como musa, como objeto ornamental, como disparador de la inspiración artística, etcétera. Entonces yo quisiera pues que ambos sí, me contaran qué piensan sobre esta masculinización de la mujer que Osorio Lizarazo lleva a cabo o propone dentro de la novela. Sí, a mí me pareció interesante ese diálogo tácito con el cuento de Soledad a costa de Samper, porque ambos cuentos coinciden en algo, y es que por un lado es claro que, como lo estaba diciendo Tania ahorita, para autores que están mirando desde su presente con la mirada puesta en el futuro, hay un punto ciego en la modernidad, y en ese momento ese punto ciego era la situación de la mujer, ¿no? Así como en este momento no podemos hablar de eso si no lo introducimos una perspectiva interseccional, y leer interseccionalmente Barranquilla 2132 implicaría que tenemos que mirar todos estos personajes son blancos, como estaba diciendo yo, privilegiados, aquí no hay una reflexión sobre la raza, entonces tampoco hay una reflexión sobre el género, hay algo de reflexión sobre la clase, por supuesto, y él trae a Marx. Marx es
de hecho aparece el nombre de Marx en la novela en determinado momento, pero lo que sí es claro es que en ambos casos, tanto Soledad Costa de Samper comenzando el siglo, como Osorio Lizarazu un poco más tarde en el siglo XX, están diciendo hay un punto ciego, y es que claramente esta posición subalterna, subordinada, es un bloqueo para la modernidad, no es ya ni siquiera un punto ciego, sino un bloqueo. Pero la posición es la misma, a las mujeres hay que permitirles emanciparse, hay que permitirles educarse tal y como ellas quieren, pero no demasiado, porque si les damos la opción, terminan dejando de ocupar, como lo dice Tawny, ese espacio fundamental que en el caso de la novela de Soledad Acosta tiene que ver además con la situación del servicio doméstico vis-a-vis la dueña de la casa, ¿no? Que es también interesante, fascinante y desafortunadamente bien actual. Y por el otro lado, en el caso de Osorio Lizarazu, es claro, él como escritor es casi que una referencia, casi que una meta-referencia, como la mujer es la musa de la literatura, es la musa, es la inspiración de las pasiones. Hay algo allí que deja de... Es interesante porque hay una reflexión sobre el papel de la corporalidad en relación con nuestra sensibilidad en general, ¿no? Y eso es muy interesante en la novela, como la carencia de expresión corporal, el hecho de que nos movemos demasiado, como le dicen a él, pero usted se mueve demasiado cuando habla, no es solo como que nos salvemos de la mano, que no solo habla demasiado, sino que se mueve demasiado, porque gesticula cuando habla, que gastadera de energía tan innecesaria. Toda esa, digamos, economización de lo corporal tiene que ver también con una economía del deseo que termina para él conduciendo a una situación de deshumanización muy distinta a la situación de deshumanización que él seguramente está diagnosticando en su propio presente desde una perspectiva política, ¿no? Pero a la vez, esa reflexión sobre la corporalidad y el deseo sí termina volviendo a la mujer nuevamente, no un cuerpo que siente y es locus de sensibilidad, sino objeto del deseo. Y entonces yo creo que ahí es que se mueve la dicotomía, que es hasta divertida. O sea, realmente uno va leyendo y uno dice, esto está muy divertido, que él termine cayendo en todos estos lugares comunes. Y perdón, lo voy a decir aquí, pero es como cuando un hombre le dice a uno que es feminista y comienza a contarle a uno por qué es feminista. Y hay un momento en el que cae en todos los lugares comunes en los que uno se da cuenta que claramente hay un problema, hay un switch que hay que no se ha aprendido, y creo que eso es lo que pasa leyendo a Osorio Lizarazu. Cuando estábamos hablando un poquito antes de esta charla, María del Rosario dijo una frase que me encantó, dijo, es terrible cómo borra con el codo lo que escribe con la mano. Y me parece que como que esa impresión de lectura es un poco lo que le sucede. Yo la primera vez que leí Barranquilla 2132, de verdad quería botarlo por la ventana. O sea, en realidad me indignó. Y yo era como, pero, y quería botarlo por la ventana, pero bueno, después dije, ya, calma. Hay que pensarlo mejor. Y hay algo que dice María del Rosario que es clave acá y tiene que ver con el deseo, la corporalidad y como la y la existencia del sujeto. Y todo eso que se está anulando, que se está obliterando de una u otra manera, porque claro, el maquinismo, de nuevo vuelvo con el mismo tema anterior porque todo se entrecruza, conlleva, y de nuevo pensemos en el futurismo, conlleva una eliminación del deseo y de todo aquello que salga de lo meramente útil al observar el cuerpo como una máquina que produce algo. Entonces, si el cuerpo se convierte en máquina que produce, esa máquina que produce para tener una efectividad dentro de ese mundo futuro, que es ese mundo que ha logrado un desarrollo, entonces hay que eliminar algo. Y eso que se elimina es el deseo, el cuerpo, las sensaciones, el hecho de comer en público es terrible, ¿no? O sea, como hay un montón de cosas que tienen que ver con algo. Hay una cosa bien interesante que
en algún momento Downey nombraba en otra charla, y era sobre una especie de contraposición entre civilización y barbarie, en donde la barbarie tiene que ver con lo instintivo y con lo corporal, y la civilización tiene que ver con la anulación de esas posibilidades animales. Es constante en la novela que se hable todo el tiempo de lo instintivo y lo animal como algo que se fue eliminando. El personaje, cuando se encuentra con eso, claramente se preocupa porque dice como, oh por Dios, porque tiene una idea de la bohemia de inicios del siglo XX. Y la bohemia de inicios del siglo XX estaba en un momento en donde justamente la mujer tenía un papel doble. Por un lado podía ser la femme fatale, pero por otro lado, o sea, la femme fatale que podía, no sé, como inspirar al escritor, pero por otro lado era esa femme fatale que era como la vagina dentada, digámoslo así, que a la que se le tenía miedo porque podía acabar con el artista. Entonces, yo creo que ese personaje, que en el fondo es José Lizarazo, también diciendo como, oh por Dios, la mujer, por ser útil y por estar en desarrollo y por quitarle toda la corporalidad, ha perdido su papel importante de ser la musa, ¿no? Y ser la musa del escritor bohemio de principios de siglo, que veía en la mujer esos dos espacios, ¿no? La femme fatale y la vagina dentada. Pero, y con esto como que se complementa algo que decía Downey en algún momento, y era, en esta obra, tanto en esta como en la de Soledad Costa, hay un problema del statu quo. Es decir, si bien hay una puesta, un señalamiento frente a los peligros del futuro, detrás del señalamiento de los peligros hay también una especie de grito de auxilio porque se está perdiendo un statu quo. Y es un statu quo de alguien, María del Rosario decía, blanco, hombre, ¿sí? O sea, como que hay un montón de marcas de privilegio que están puestas en ese narrador, que también están puestas en Soledad Costa de Samper, ¿sí? En algún punto que dice, ok, vamos bien, pero hasta cierto punto que no pierda mis privilegios. Mientras no pierda mis privilegios, la gente que se eduque, que se desarrolle, que se libere, la mujer, dale, que se libere la mujer, pero hasta un punto en el que no deje de ser mi musa o en el que no deje de ser mi sirvienta, en el caso de Soledad Costa de Samper. Entonces, ese juego doble es muy interesante eh, porque tiene que ver también con cómo se concibe el sujeto y cómo se concibe aquello que se pierde y aquello que se gana con una modernidad. Y esto está ahí muy interesante con los instintos, los animales, la naturaleza y el ser que se ve ahí como expuesto. Sí, yo creo que es también muy diciente de ese momento histórico que está pensando un concepto específico, que está visualizando una idea específica de progreso y de modernidad, que en la obra aparezcan tantas veces la palabra civilización y la palabra barbarie, mucho más la palabra civilización, ¿no? Pero creo que en efecto eso está relacionado con el hecho de que en la obra haya algo que yo pues llamaría como una desanimalización de los cuerpos humanos, como una especie de concepción de lo humano como aquello que no es naturaleza y que al mismo tiempo tampoco es, diría Osorio Lizarazo, tampoco es máquina, o él desearía pues que tampoco fuese máquina, pero ante todo hay un corte allí con cierta noción de naturaleza, pues por supuesto esto está relacionado con todas esas dicotomías propias de la modernidad, de mente-cuerpo, civilización y barbarie, humanidad, naturaleza, etcétera, y es sumamente perturbador, me parece a mí, la manera en que él radicaliza este desmembramiento de lo humano frente a lo natural en la novela, pues hasta el punto en que solamente el acto de ingerir alimentos, viene él a decir, es como un también disparador de la imaginación, y dice con relación pues al acto de la digestión y del defecar, y él lo cataloga como lo más sucio, pues el periodista del futuro, Jorge Gutiérrez, como lo más sucio que hay, así como habla de lo sucio cuando este hombre del pasado demuestra instinto o deseo sexual. Entonces, en efecto, hay como una búsqueda de borrar
el cuerpo, y me pareció también sumamente perturbador una escena en la novela en la que él le explica, el periodista que está tratando pues, de mostrarle estos cambios sociales durante esos 200 años, que en algún momento intentó la humanidad no comer, sino ingerir pastillas, ¿no? Como ya el no tener ningún tipo de actividad que performe esa animalidad, pero dice él, qué lástima que no podemos, ¿no? Como allí está reconociendo esos límites, está reconociendo de alguna manera, aunque a regañadientes, que somos cuerpo, pero hay un deseo porque eso no fuese así. Entonces, bueno, eso podríamos dejarlo ahí Disculpa, mientras tanto. Sí. quería simplemente hacer una pequeña acotación de una Sí, parte sí. de la novela que también es importantísima con eso y tiene que ver con la crisis del año 2000. Y que, bueno, si no han leído la novela, perdón, esto es spoiler, léanla igual, porque... y es que, tal como decía María del Rosario, está como el 2132, pero se habla de la crisis del año 2000, en donde esta modernidad llegó al caos absoluto. Es decir, el mundo que estamos viendo en Barranquilla 2132 es como el resurgir civilizatorio del mundo después de haber caído en la barbarie. Entonces, hay como una especie, yo también leo en ese acto de eliminar todo lo instintivo y lo animal como una especie de rechazo a ese caos terrible en el que cayó la humanidad cuando fue la gran crisis del año 2000, ¿no? Entonces, volviendo de nuevo a la temporalidad que hablaba María del Rosario, también hay que ver cómo esas reacciones de esa sociedad de 2132 también son reacciones no solamente como al tiempo en el que escribió sobre Lizarazo, sino como una especie de reacción narrativa a lo que ocurre en el año 2000 con la crisis de la humanidad, que justamente pareciera que o él la nombra como algo totalmente salvaje y totalmente como el ser humano cayó en sus instintos terribles y eso causó un caos dentro de la civilización justamente. Y ya era esa escena que me parecía como que hay un clic ahí importante narrativo que permite ese tipo de gestos también, de hablar de lo civilizatorio y lo barbárico. Sí. Bueno, yo creo que podríamos decir que el futuro que Osorio Lizarazo presenta es un futuro sumamente masculino, obviamente entendiendo aquí ese adjetivo de lo masculino como aquello que es relativo a esa idea de la masculinidad hegemónica que reivindica lo útil, lo práctico, lo efectivo, lo que está desprovisto de adorno, entre comillas, de ornamento, de emocionalidad innecesaria también, que es razón pura. Obviamente podríamos así como pensar en la materialización de esa modernidad masculina como el hombre en traje, y en traje que es el mismo todos los días, ¿no? Que no tiene que pensar en cómo va a vestirse porque eso es emocionalidad innecesaria, ornamento, etcétera. Y yo creo que esa masculinidad eficiente o ese futuro hipermasculino en el sentido tradicional del término de esa Barranquilla del siglo XXII se expresa también en la manera en que los habitantes del futuro pues van a concebir el lenguaje y la sonoridad. Entonces, estas calles son silenciosas, como las máquinas nuevas, se dice que son silenciosas, como las avionetas ligeras que él muestra, y además, según el narrador, como en algún momento mencionó María del Rosario, ese lenguaje y esa gestualidad se han reducido a la mínima expresión permitida, eso es casi que cita textual del libro, a la mínima expresión permitida por la utilidad. Entonces, en algún momento María del Rosario lo formuló de esta manera, y es que la comunicación se ha entendido únicamente como un acto informativo, como una transacción casi que económica, práctica, útil, también como resultado de esa idea de modernidad y de progreso. Entonces, yo quisiera preguntarle a María del Rosario, que es una persona pues, que ha estudiado ampliamente estas metáforas de la voz y del silencio en distintas obras literarias y filosóficas, ¿cómo ve ella el silencio en esta obra? Y relacionado con eso, ¿cómo ven ambos el papel del arte en la novela? Es un arte que, dice el narrador, se ha vuelto geométrico, dice él, casi lineal, y cómo esto pues está relacionado obviamente con esas ideas de progreso y de modernidad que hemos abordado durante toda la charla.
Sí, no, pues en la conversación que tuvimos antes de esta conversación, una de las cosas que yo comentaba es cómo desde el comienzo me llamó mucho la atención esa idea del silencio, cómo suena el futuro para él, y justamente el futuro para él no suena. Hay un silencio, y hay un silencio, como lo dice Tawny, que tiene que ver con las calles silenciosas, ¿no? Todo en silencio, ese capítulo o 7 que tú estabas ahorita trayendo a colación, Tawny, una de las primeras cosas que él dice antes de comenzar a hablar de lo político, y yo creo que son dos cosas que se conectan tácitamente para él, pero hay comenzando el capítulo 7, dice: la hora volando de nuevo sobre Barranquilla, Juan Francisco Rogers apreciaba con mayor serenidad que la primera vez la transformación operada de la ciudad. Bueno, escribe un poco cómo ve él el ágil vehículo, el más dócil que un automóvil de su época, etcétera, cómo todo va llevando a ese momento en el que dice: y todo esto en silencio. Silbaba el aire tenuemente cuando una avioneta pasaba a su lado, pero ni los rugidos de las viejas hélices ni las trepidaciones de los motores turbaban la solemnidad de aquella agitación, ¿no? Entonces, el progreso, cuando llega a un punto, digamos, más allá de la industrialización, es silencioso, pero eso va de la mano también de eso, hay una economización absoluta de lo gestual, hay una economización absoluta del lenguaje, hasta el punto que los nombres ya no son nombres completos, sino solo sílabas monosilábicas para ahorrar espacio y tiempo de comunicación. Entonces yo les contaba a ustedes que leyendo la novela, yo pensaba y pensaba, además porque son textos que son escritos prácticamente al mismo tiempo en el narrador de Benjamin. Porque en el narrador de Benjamin tiene toda esta reflexión acerca de qué pasa cuando lo que él llama la comunicabilidad en otros ensayos se reduce a mera comunicación y en última instancia a mera instancia de información. Y cuando se acaba lo que él llama la experiencia real del lenguaje, ¿no? Y él lo llama en otro lugar, él tiene un texto en el que habla de la pobreza de la experiencia. Entonces, ¿qué pasa? En la novela siento yo que la perspectiva de este hombre que viene del pasado, y en última la perspectiva de Osorio Lizarazo, es precisamente que los riesgos de ese silencio son los riesgos que Benjamin describe como la pobreza de la experiencia. Hay un punto en el que hay casi que una reflexión: en ese futuro no hay literatura. Quizás hay arte, entendido en otros términos, pero no hay esto que estamos leyendo que nos permite imaginarnos, reflexionar y criticar un presente desde una perspectiva futura. No hay la actividad misma del pensar concebida en esos términos de comunicación, y no hay el sonido singular de cada voz que nos permite corporalizar no solo el lenguaje, no solo lo semántico, sino lo que está más allá de lo semántico y va de la mano con esa percepción de la realidad que no puede reducirse únicamente, como lo estaba diciendo Tawny antes, a la producción de contenido, a la producción de sentido. Hay algo más que el futuro, de lo que el futuro carece para Osorio Lizarazo. Y eso me parece muy conmovedor, sobre todo muy conmovedor, como imaginar la pesadilla del silencio, que en el fondo es lo que termina pasando en la novela. Yo solamente, no, ya no me queda nada más que decir. En realidad, solamente recomendar pensar cómo el sonido y el ruido son importantes para esta primera modernidad y aparecen casi siempre dentro de estas obras, generalmente que piensan el futuro o que están calificadas dentro de la ciencia ficción. Yo les recomendaba muchísimo un cuento que creo que no se los pasé, se los tengo que pasar, de María Castello, que se llama El hombre que oía pensar, que es justamente alguien que tiene una especie de enfermedad mental en donde todo el tiempo escucha absolutamente todos los sonidos e incluso puede escuchar la mente, y tiene que irse a un lugar porque la modernidad y los ruidos y la calle no se aguanta el ruido, y tiene que irse hasta que llega alguien que es un narrador de corte totalmente romántico, entonces que es un médico que le receta ir al psiquiatra, bueno, pasan muchas cosas ahí,
que, bueno, les cuento ahí nada más para no hacer spoilers, pero es un texto que escribe María Castelo en 1936, es decir, muy cercano, y ella es bogotana, y justamente también, para poner otro ejemplo, en Argentina, Ladislao Holmberg, que es como uno de los grandes escritores futuristas argentinos, digamos que es como el padre de la ciencia ficción argentina, podríamos decirlo, escribe un texto que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero es una máquina en donde a la gente le pueden sacar la cera de los oídos, con eso hacen un disco, y ese disco permite escuchar los pensamientos de esas personas, ¿no? Entonces, como que hay algo del sonido que también está constantemente dando vueltas dentro de la modernidad, y es escuchar al otro, escuchar el pensamiento, escuchar la calle, cuál es el valor del silencio y cuál es el ruido de la máquina, y cómo eso siempre se está poniendo ahí. Entonces, simplemente, ya Mario Rosario lo dijo todo, solamente era recomendarles esos dos cuentos. El de Holmberg no me acuerdo, pero si buscan Holmberg disco cera, o sea, seguramente aparece por ahí en Google. Ya. Pero yo hay una cosa que antes de que se termine esto que quería decir, y es que en nuestras charlas pasadas, todo el tiempo hemos estado haciendo referencia a la charla que tuvimos, es que fue muy interesante y muy buena. Tawny hablaba un poco sobre la naturaleza, que es el tema que, y me gustaría también escuchar a Tawny y su lectura de Osorio Lizarazo en relación a la naturaleza y cómo se da esta visión del río y, bueno, el título mismo de la charla lo da. Entonces, ahora soy yo el que pregunta, ¿no? Soy Tawny. Sí, eso Sí, también, Downy, sería chévere que tú también nos contaras eso, porque nos hiciste pensar a Rodrigo y a mí nos dejaste pensando desde entonces en eso, y sería bonito que tú misma compartieras ese aspecto de la novela. gracias. Sí, pues a mí me ha venido desde hace ya un par de años como, sí, zumbando en la cabeza en general como este lente para leer casi que todas las producciones artísticas, literarias, etcétera. Y es como esta pregunta por cómo presentamos allí nuestra relación con, entre comillas, la naturaleza, e igual pues a propósito también como de esos límites del lenguaje, el decir que nuestra relación con la naturaleza ya de por sí allí como que evidencia una cierta distancia en la manera en que culturalmente comprendemos lo natural, ¿no? Pero en el caso específico de esta obra, y me parece que eso es muy importante en las obras de ciencia ficción, porque yo creo que lanzan o abren la pregunta, pues igual Rodrigo cuestionaba esto al principio de la conversación, esta ecuación de ciencia ficción igual futuro, pero pues por supuesto el futuro o los futuros o la pregunta por los futuros, diría yo, está allí en juego, ¿no? Esa pregunta por los tiempos que vienen o que vendrán. Y yo creo que vale la pena preguntarnos como sociedad, por ejemplo, como sociedad colombiana, pero creo que eso tiene unas repercusiones que van mucho más allá, como por ejemplo, podríamos pensar como modernidad, entre comillas, occidental, aunque latinoamericana. Creo que vale la pena preguntar qué tipo de futuros estamos imaginando, qué tipo de futuros hemos imaginado o qué tipo de futuros también queremos imaginar, porque en la novela uno observa o yo observaba que no hay nunca una referencia a la vegetación, pues por entender la naturaleza en principio de una manera muy simple, ¿no? Pero no hay ninguna referencia a los árboles, y cuando el personaje en algún punto de la novela hace una vista hacia abajo, como ve la ciudad de manera panorámica, dice de pasón, y se veía allí también la escasa vegetación que rodeaba las calles. Entonces, pues ya allí creo que eso va dando cuenta de una cierta visión de modernidad y de futuro que tiene que ver con el cemento, y creo que eso es además sumamente sensible en Barranquilla, bueno, con las últimas administraciones llamadas los sultanes del cemento, y con esta idea de Barranquilla progresa para todos, etcétera. Pero pues obviamente allí a mí me parecía muy importante como preguntarnos dónde están los seres más que humanos, o cómo se entiende lo natural y lo más que humano en la obra. Entonces no solamente no hay vegetación en esa Barranquilla del futuro,
sino que tampoco hay una interacción significativa con ningún otro ser más que humano, solamente vemos seres humanos. Y eso me parece pues algo que vale la pena pensar. Y por otro lado, me parece también preocupante eso que mencionaba antes de la desanimalización de los cuerpos y esa comprensión pues desligada de las funciones corporales más básicas que de alguna manera son lo que fundamentalmente nos sostiene o lo que es la vida. Y creo que como última cosa, y un poco allí como para así rescatar una metáfora poderosísima de la novela, la única excepción que vemos allí es el río Magdalena. Y eso me parece hermoso, pues que cierre la obra, porque además el último capítulo está dedicado a todas estas metáforas alusivas también al sonido del río, a propósito de lo que María del Rosario pues hablaba sobre la sonoridad. Allí podemos escuchar el río en los últimos capítulos y parece que el personaje solo logra identificarse y conversar con el río, no puede conversar con el doctor Barr, no puede conversar con Jotagu, es decir, como todas estas interacciones se le empiezan a tornar como únicamente prácticas o como él dice en algún momento, yo solamente soy un objeto de museo, soy un fenómeno en este tiempo, pero el río sí es allí para mí, e incluso dice que el río es una suerte de representación de su propio espíritu como algo que arrastra aguas de otro tiempo. Y todo eso yo lo pensaba porque hace poco leí un fragmento de esta obra de Wade Davis que se llama Magdalena y que me pareció muy hermosa, en la que Wade Davis dice que los ríos son como espacios en los que confluyen todos los tiempos, porque la Tierra, al ser pues este sistema cerrado que es todo el agua que ha existido, sigue existiendo de alguna manera. Entonces, era una cita pues muy hermosa en la que decía como la misma agua que bebieron los dinosaurios es la agua en la que probablemente nos bañamos, o la que bebemos, o la que somos también. Entonces me parecía muy poderoso, aunque extrañé la alusión al mundo natural, e incluso al mundo natural que somos nosotros como seres humanos, extrañé esas alusiones a lo largo de la novela. Sí me pareció muy hermosa ese poder, muy hermoso ese poder que tuvo el río al final de la novela, y esa cita en específico, pues que le dio finalmente título a la conversación de solo el río permanece. Entonces, bueno, igual allí queda como la cosa abierta para que los demás también nos ayuden a pensar todas estas cosas. No sé si ustedes tengan algún otro comentario, podemos ir cerrando ya. Voy a revisar si hay preguntas de los asistentes, pero mientras tanto no sé si alguno tenga otro comentario, anotación. Ah, dijeron que no, ustedes. Bueno, yo no veo comentarios de los demás. No sé si Juliana o Fari. Bueno, sí, creo que no. Hay muchos saludos, entonces regreso los saludos a Adriana María de los Ángeles, a mi mamá, Claudia, a Deyaneira Consuegra, a Octavio Giraldo Castro y a varias otras personas que nos han estado saludando y que nos han estado escuchando. Y bueno, les agradezco a ustedes dos por su tiempo y por la lectura tan apasionada que hemos podido construir juntos durante estas semanas. Sí, no, muchísimas gracias y bueno, ya es un comentario de cierre, finalmente sí. El libro de Osorio Lizarazo yo creo que sirve como una especie de disparador de posibilidades de interpretación que siempre nos está como creando lazos con otro tipo de lecturas, con pensamientos, con ideas, con contextos específicos que nos permite abrir un campo muy interesante para pensar la representación de la modernidad dentro de la literatura colombiana en un género y en un artificio que no es
no está tan desarrollado en Colombia como es la ciencia ficción. Hay algo que me parece muy, muy interesante, siempre me ha gustado, y es que cuando uno lee obras que se ubican temporalmente en el futuro, o en Marte, o en cualquier otro lugar, uno puede ver que estas obras, lejos de que estén hablando de ese momento histórico del futuro, están hablando de su presente, pero están hablando no solamente del presente en la forma en la que lo haría una crónica, o en la que lo haría un texto, en muchos casos realista, sino que obviamente a mí me encanta la ciencia ficción y voy a defenderla como un montón. Entonces, me parece que van como al corazón de un presente que imagina el futuro. Y cuando uno lo analiza desde ese lugar, es decir, cuando uno puede leer este tipo de obras, no simplemente como un artificio narrativo o como algo que está como hablando uy, no, qué loco, hay máquinas voladoras, sino que está pensando en cómo estas personas desde un presente específico están imaginando unas posibilidades de futuro, me parece que son más como dicientes, la palabra no es esa, pero la utilizo, que muchas obras que en muchos casos realistas parecieran, en mi caso, me parece quedarse cortas. Es decir, hay una necesidad descriptiva frente al referente urgente que de una u otra manera exige que haya una representación de lo inmediato y del presente. Este tipo de obras permiten abrir el espacio a la representación futura, y al abrir espacios a la representación futura van al corazón del presente. Y me parece que ahí hay una potencia muy importante en la obra de Osorio Lizarazo, aparte de su curiosidad histórica, digámoslo así, uy, es muy rara porque no había ciencia ficción antes y es rara, y Barranquilla 2132 suena raro, o sea, como que suena, uy, yo quiero leer eso. Aparte de eso, me parece muy importante que aquí lo que se está jugando también es un presente que se imagina a través del futuro y que podemos conocer en muchas ocasiones ese momento a través de esa imaginación del futuro, más incluso que de la representación del presente. Y eso es algo que quiero rescatar finalmente de la obra de Osorio Lizarazo, así como lo último que quisiera decir. Bueno, sí, no sé si María del Rosario tenga un comentario final. No, Tani, yo me quedo con el tuyo, que es con el río con quien él logra conversar al final de toda una novela en la que lo que imperó fue la falta de... Lo que impera son los desencuentros, y es con el río con quien él se encuentra y se encuentra a sí mismo también en esa experiencia. Me quedo con esa sugerencia tuya que me parece muy bella, y la última frase del libro: la magnífica serenidad del crepúsculo perseveró incólume sobre el acontecimiento. Hay que ver eso qué significa después de haber leído toda Barranquilla 2132. Y además decir que las ediciones de Laguna son maravillosas, ¿no? Y que el libro es precioso de verdad. Entonces, sí, agradecerle. El mío tiene colorcitos. Sí, está más bonito. Este está más bonito. No, agradecerles a todos los que ponen todo el trabajo en hacer este tipo de lecturas posibles para nosotros, y agradecerles a ustedes que me han invitado a volver a leer la novela, porque fue muy divertido realmente releer a Osorio Lizarazo y conversarla con ustedes. No, gracias a ti, María del Rosario. En serio, hablar contigo fue iluminador. Y hablar con Tawny, gracias por la invitación también. Y a Lubión, que no los conocía y son espectaculares. Ya deseché el ojo y están increíbles. Muchas gracias. Ay, bueno, muchas gracias a ustedes. Yo creo que, bueno, como cierre, siguiendo así lo que decía Rodrigo, pues los invitamos y las invitamos a leer esta novela, así sea para decir, que creo que será la conclusión en la mayoría de los casos, que no queremos que ese sea un futuro posible, sino que queremos construir otro tipo de futuros en los que las mujeres también hablen, por ejemplo, y en los que haya árboles y gatos y tigres y demás. Entonces, bueno, gracias y podrán ver la grabación después.